Estamos con Patricia Tipián, adjunta de Medio Ambiente y Pueblos Indígenas. Con ella vamos a conversar sobre un tema que todavía no ha tenido una solución, por más de que ha venido trabajando durante bastantes años. Es acerca de la protección de los defensores ambientales aquí en el Perú. Es un problema bastante importante a nivel del mundo. En la región, en Latinoamérica, ocurren muchísimas de los asesinatos hacia los defensores ambientales. El 60% ocurren en nuestra región. Así que vamos a conversar con ella sobre lo que viene haciendo el Perú al respecto. Entonces, nada, gracias Patricia por recibirnos de manera virtual. Gracias a ti. Vamos con el tema directo, que es justo la defensa de los defensores ambientales. Y cuando hablamos de defensores ambientales, no solamente hablamos del asesinato, que es el, el crimen más terrible que puede ocurrir contra aquellas personas que defienden su territorio, su lengua, su cultura, el medio ambiente en el que están, sino también hay acoso, hay amenazas, hay usurpación de territorio. Eh, Ahora, Patricia, respecto a lo que acabo de mencionar, ¿por qué es importante que el gobierno desarrolle estrategias para poder proteger a los defensores ambientales? ¿Qué es lo que se está perdiendo con esas personas? Sí, bueno, en principio el Estado debe de garantizar, ¿no? Que las personas defensoras de derechos humanos, en este caso del medio ambiente o derechos de los pueblos indígenas, pueda ejercer su rol de defensa, ¿no? Tiene que garantizar un espacio en el que efectivamente puedan realizar esta noble y loable labor, y a su vez debe de proteger su integridad y su vida, ¿no? Estamos hablando de personas que arriesgan o se ponen en una situación de vulnerabilidad justamente para proteger ya sea el medio ambiente, como bien mencionabas, o derechos de los pueblos indígenas. Se enfrentan estas personas defensoras a actividades ilegales, a organizaciones criminales que le genera principalmente una situación de vulnerabilidad, de riesgo, inclusive, como hemos visto, de pérdida de la vida, ¿no? Y no solo respecto de estas actividades ilegales, sino también respecto de algunas empresas que utilizan su poder o su situación, ¿no? De poder para hostigar o amedrentar también a defensores, ¿no? Y ciertamente, para poder garantizar tanto un espacio para una lucha justa de los derechos y de proteger la vida y la integridad física de estos defensores, es importantísimo que el Estado aborde estos problemas estructurales que existen, ¿no? Si es que el Estado no interviene y actúa para eliminar actividades ilícitas como la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de tierras, el narcotráfico, ¿no? Entonces va a contribuir a que esta situación de riesgo y de vulnerabilidad se incremente, ¿no? Claro, ahora has mencionado algo importante, que el Estado en su conjunto, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, deberían eh, crear estrategias para que esto deje de suceder. Sin embargo, el legislativo en el 2021 amplió, eh, una vez más, se amplió porque esto viene desde el 2002. En el 2021, la formalización de minería legal hasta el 2024 a través del Registro Integral de Formalización de Minería. Este registro, para los que nos están viendo, en el cual existen cerca de 88.000 personas eh, registradas, de las cuales 60.000 están suspendidas, 20.000 continúan en carrera. Sin embargo, hasta la fecha del 2002, tan solo poco más de 1.000 personas se han
formalizado, mineros se han formalizado. Esto crea una protección contra todos aquellos mineros no formales, de que no puedan ser denunciados contra la fiscalía. Este registro que su nombre es Registro Integral para la Formación Minera, pero Reinfo, crea un espacio de quizás de que escapen de la ley, esas personas que cometen delitos contra el medio ambiente. Sí, efectivamente, y al respecto, desde la Defensoría del Pueblo hemos sido enfáticos en atención a estas ampliaciones, ¿no? Que no es ni en la primera y ciertamente insistimos en que sí sea la última, ¿no? Esto viene desde hace muchos años atrás, ¿no? En el 2012 se estableció este proceso de formalización, no sin antes mencionar que había una ley previamente, en el 2002, o sea, tenemos bastantes años en este tema, y el problema es que, claro, al principio se estableció un procedimiento excepcional, ¿no? Que le permitía al minero que venía realizando pequeña minería o minería artesanal, se le facultó a continuar realizando bajo ciertos parámetros, ¿no? Mientras que lograba obtener todos los permisos que eran necesarios para realizar esta actividad. El problema fue que, claro, este proceso fue ampliándose e incluso permitió, después de algún tiempo, el ingreso de nuevos sujetos de formalización, ¿no? Entonces, aquí ciertamente advertíamos que se ponía en riesgo la persecución misma del delito, ¿no? De minería ilegal, porque utilizan a través de este registro, mineros que realizaban actividades ilegales se camuflaban y con la falta de los gobiernos regionales, la falta de presupuesto, la falta de recursos humanos, ¿no? La falta de priorización de la problemática, eh, este registro que debía de ser depurado respecto de estos mineros que no iban a poder formalizarse nunca, se veía retrasada y con lo cual, bajo el amparo de este registro, podían continuar las actividades. No solo lo dice la Defensoría, sino el propio Ministerio Público, ¿no? Que advirtió estas dificultades para perseguir a quienes se escudaban en este proceso de formalización. Ciertamente desde la Defensoría hemos venido insistiendo en que se necesita una decisión y una priorización de la atención de estas, tanto de la formalización minera como de la atención de las actividades ilegales de todo el Estado, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo, gobiernos regionales, locales, ¿no? Poder judicial, contraloría, ¿no? Y en ese sentido, un poco para regresar a un aspecto que venimos insistiendo desde la Defensoría del Pueblo para poder atender de manera adecuada la problemática que viene poniendo en estado de vulneración a los defensores, es la necesidad justamente de que se apruebe una ley, ¿no? De personas defensoras que permita contar con un mecanismo que vincule a todas las entidades del Estado, ¿no? En este momento, si bien es cierto, tenemos un mecanismo en el que es liderado por el MINJUS, en el que permite una articulación, también es cierto que no es vinculante, ¿no? Y otro aspecto fundamental en el que venimos insistiendo es en la necesidad de que la atención de esta problemática tenga un presupuesto específico, ¿no? Sin presupuesto no se puede hacer nada. Y ciertamente lo otro es la presencia del Estado, ¿no? La presencia del Estado en materia de seguridad, ¿no? Necesitamos a la policía presente, necesitamos el apoyo también de la policía a través de la PNP, del Ministerio del Interior, en las acciones de interdicción que debe realizar el Estado a través del Ministerio Público, ¿no? Pero además también se requiere generar o promover actividades
lícitas alternativas que permitan a la población realizarlas en beneficio de ellas para poder desarrollarse y no tener que recurrir a actividades ilícitas o a ser utilizadas por organizaciones criminales, ¿no? Para realizar estas actividades ilícitas, ¿no? Está el tema de la formalización minera, está la problemática de la minería ilegal, ¿no? Está la tala ilegal, ¿no? En donde necesitas intervención tanto de instituciones nacionales como regionales y locales que articulen, pero que también que también tomen en consideración información que genera la propia ciudadanía o los pueblos indígenas. Tenemos en este momento una situación muy preocupante en, por ejemplo, la provincia de Condorcanqui, en donde tenemos dos distritos principalmente, uno el Cenepa, en donde la actividad minera ilegal es sumamente preocupante, en donde el Estado aún no realiza acciones de interdicción, en donde la población, en donde principalmente población indígena, representada por esta organización de Odecofrog, ha tenido que intervenir directamente, arriesgar su integridad. En este momento se encuentran amenazados por los mineros ilegales que realizan esta actividad en el río. Y el Estado, lamentablemente, todavía no interviene, todavía no garantiza la seguridad y vida de la población que se viene enfrentando en aras de proteger nuestros ríos, nuestros bosques, ¿no? Y desde luego su propia integridad. Y del otro lado también tenemos en el distrito de Río Santiago principalmente la tala ilegal, ¿no? En donde también por la falta de intervención de el gobierno regional, del Ministerio Público, ¿no? De la falta de presencia de la policía, es que han tenido que intervenir también, empezar a fiscalizar, fiscalización que le compete al gobierno regional, y han advertido que también estarían transportando madera, ¿no? Eh, 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 sacada ilegalmente, sin autorizaciones y demás, y entonces, claro, cuando han intervenido, han decomisado y han tratado de entregar esta madera al Estado, se han visto amenazados, les han robado una chalupa, ¿no? Con la cual realizaban estas actividades. Entonces, este ejemplo que te pongo de la provincia de Condorcanqui es un claro ejemplo de una ausencia súper preocupante del Estado, una intervención por parte de la población indígena que busca proteger nuestro ambiente, nuestros recursos naturales, nuestros ríos, y una desidia también del Estado, después de que los pueblos indígenas intervienen, de garantizar su protección, de intervenir también por parte del Estado y de sancionar ejemplarmente a los responsables de estas actividades ilícitas que se vienen realizando, ¿no? Y para la Defensoría del Pueblo esto es realmente preocupante. Venimos insistiendo con las autoridades a nivel nacional, regional, para que intervengan atendiendo la problemática, ¿no? Pero también realizando acciones o disponiendo medidas que defensores que en este momento están, que si bien es cierto hayan avances, se haya aprobado este mecanismo, se haya aprobado un protocolo en el Ministerio del Ambiente, en el Ministerio de Cultura, se den medidas de protección personal, por ejemplo, pero que estas no puedan ser ejecutadas, no puedan ser implementadas de manera idónea, oportuna, ¿no? Sin presencia de la policía, que efectivamente genere una efectiva, valga la redundancia, protección, ¿no? Claro, has mencionado el río Cenepa, es algo
que han llegado los mismos defensores ambientales. Hace poco estuvieron aquí en Lima, tuvieron reuniones con diferentes autoridades. Y bueno, no es la primera vez que vienen defensores ambientales a Lima pidiendo y se regresan con las mismas y sigue sucediendo. Y mencionas el río Cenepa, la minería. La minería, según lo que he podido investigar, es una de las principales causas de, de, de vulnerabilidad hacia esas personas que son los defensores ambientales. Ahora, también una de las cosas que se menciona en diferentes investigaciones es que el Perú es uno de los principales, o si no es el principal exportador de oro de la región. Sin embargo, de todo el oro que exportamos, el 22% es de origen ilegal. Eh, y esto también te lo menciono porque, como bien has mencionado, desde el 2002, esta ley se ha venido prorrogando, se ha venido extendiendo, y no importa qué tipo de gobierno hayamos tenido, más progresista, más conservador. eh, Incluso ahora tenemos al presidente que viene de Cajamarca, una zona que también tiene problemas ambientales. eh, Sin embargo, Perú Libre votó en el 2021, 30 congresistas, de los 31, 30 votaron a favor de esta prórroga. Y de todos los congresistas, 103 votaron. ¿Usted considera, si es que podría responder esto, que existe una relación entre no querer hacer nada contra estas personas que amenazan, asesinan y persiguen a defensores ambientales y una necesidad económica del país de seguir exportando oro? Em, a ver, si entiendo bien tu pregunta, entendería que no se estaría haciendo nada porque El oro sigue, sería uno de nuestros principales claro, ingresos, digamos. sí. Bueno, no podría afirmarlo, ¿no? Pero ciertamente si queremos crecer, si queremos desarrollarnos, ¿no? Si el Perú quiere avanzar en su desarrollo, definitivamente tiene que apostar por una minería sostenible, por eliminar las actividades ilegales, por erradicarlas, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, existe un ingreso importante que genera la explotación del oro, si comparamos con los impactos en el ambiente, en la salud de las personas, en la vida de las personas, mm, ciertamente no va a ser equiparable, ¿no? Los costos que nos va a generar después, no después, en este momento nosotros tenemos que se han arrojado ya incalculable monto de mercurio en nuestra Amazonía, en nuestro río, ¿no? En el Amazonas. Y respecto de eso ya vemos consecuencias. Se ha advertido que hay contaminación y afectación en las personas que viven en las zonas aledañas, ¿no? Tenemos ríos contaminados, pérdidas de bosques, ¿no? Estos bosques que son nuestra principal contribución en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Entonces, si queremos ver a futuro, ciertamente tenemos que apuntar a actividades respetuosas del medio ambiente, respetuosas de los derechos humanos, ¿no? Y allí es a donde debemos de apuntar y es allí donde la Defensoría del Pueblo viene insistiendo, ¿no? Ujú. ¿Usted considera que que rechazar el acuerdo de Escazú significó un retraso frente a la lucha, primero, protección de los defensores ambientales y segundo, la lucha contra el cambio climático? Bueno, ciertamente, y bueno, desde la Defensoría del Pueblo no descansamos, seguimos insistiendo en la necesidad de que el Acuerdo de Escazú se ratifique, y esto lo hemos venido insistiendo desde, o ante el Poder Ejecutivo y ante el Poder Legislativo. Ciertamente es una herramienta internacional que puede contribuir, ¿no? O que contribuiría
en mejorar las acciones del Estado, en atención a garantizar el derecho de participación ciudadana, ¿no? La transparencia, el acceso a la información, y ciertamente en materia de defensores de derechos humanos, específicamente en temas ambientales y de derechos de pueblos indígenas, ¿no? Esto es un pasivo que tenemos frente a este instrumento internacional que ciertamente fortalecerá al gobierno respecto a estas temáticas, ¿no? Ya, y para finalizar, eh, ¿usted cuál considera que debería ser la acción inmediata que debe realizar el Estado? Porque parece que el Congreso no, perdón, el Ejecutivo, porque parece que el Congreso con la prórroga le ha dado la espalda nuevamente a los defensores ambientales. ¿Cuál sería la acción inmediata que debe realizar el Ejecutivo para que se detenga esta muerte de defensores ambientales? Y lo pongo en contexto. Hasta el 2018 Perú no representaba ningún número excesivo, por así decirlo, hasta una muerte vale, pero no aparecíamos en la tabla de asesinatos de defensores ambientales. Aparecía Colombia, Filipinas, Brasil, pero Perú no representaba ningún número. Solamente en pandemia, en estos 2 años, se han asesinado a 19 defensores ambientales hasta el momento. ¿Cuál sería la acción inmediata que debería tomar el Ejecutivo para frenar esto? Bueno, en definitiva, tiene que mejorar la atención de los problemas estructurales que hemos venido conversando, ¿no? La tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico, son problemas estructurales respecto al tráfico de tierras, son problemas estructurales que generan esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Y que el Estado debe de actuar de manera contundente, articulada y oportuna, ¿no? No puede dejar en una situación de indefensión en aquellos lugares en donde tiene la información a la mano, ¿no? La propia comunidad indígena ha identificado en dónde están estas actividades ilegales y se requiere una actuación, ¿no? Por parte del Estado. Y para ello, ciertamente, se requiere que se priorice presupuesto para garantizar esta actuación, ¿no? Como te decía, se necesita fortalecer en las regiones, en las zonas en donde se generan estas actividades ilegales, se requiere presupuesto para garantizar la logística necesaria, porque por lo general, estas actividades se dan en zonas alejadas, en donde requieres entrar por río o de manera aérea, ¿no? Necesitas tomar por sorpresa a aquellas personas que están realizando esta actividad para poder intervenir de manera adecuada. Se requiere realizar investigaciones también en plazos adecuados, ¿no? Se requiere identificar a los responsables y sancionarlos allí en donde se genera una impunidad. La problemática sigue incrementándose, ¿no? Se requiere mejorar la coordinación que existe entre entidades competentes, ¿no? Se requiere también identificar qué medidas de protección requieren estas personas y, bueno, aunado con el tema de presupuesto, en este caso también, implementarlas y efectivizarlas, ¿no? De nada nos sirve una medida en papel. Lo que se requiere es acompañamiento, ¿no? Es presencia del Estado, es presencia de la policía, es efectivamente proteger a la persona que se está viendo amenazada, que está viéndose vulnerada en sus derechos, perseguida, seguida, ¿no? Y es una situación que realmente es inaceptable, ¿no? Otro aspecto también importante, bueno, va de la mano con lo que venía conversando, es mejorar la eficacia, ¿no? No solo, no solo determinar o mejor dicho, no solo otorgarla, sino verificar que efectivamente esta medida que ha sido otorgada es la mejor para esa situación, para el lugar en donde se ha dictado, ¿no? Y
un aspecto que también es muy importante es que el Estado tome en consideración poblaciones indígenas, ¿no? A la sociedad civil para poder realizar una mejor intervención, ¿no? Como decía hace un momento, estas son zonas alejadas, ¿no? ¿Quién mejor que aquellas que viven en la zona, que saben cuál es el problema, que están en el día a día, ¿no? Para poder contribuir con el Estado y atender de mejor manera esta situación, ¿no? Tanto para erradicar actividades ilegales como para generar actividades o para promocionar o promover actividades alternativas a estas actividades ilegales que muchas veces, además de generar impactos ambientales, problemas en la salud, también generan problemas sociales y enfrentamientos dentro de las propias comunidades, por ejemplo, ¿no? Listo. Gracias, Patricia Tipián, de la Defensoría del Pueblo. Esperamos conversar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias.